Las noches siempre fueron mi némesis. Desde niño, la oscuridad me envolvía en una capa de terror que helaba mi sangre. Sin embargo, ninguna noche se comparó a aquella que marcó un antes y un después en mi vida, la noche en que conocí al hombre del saco. Tenía apenas 10 años cuando la pesadilla se volvió realidad. Una noche de invierno, mientras la tormenta rugía fuera de mi habitación, me desperté empapado en sudor, con el corazón palpitando como un tambor. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al notar que la ventana estaba entreabierta, meciéndose con el viento helado. De repente, una sombra imponente se proyectó en la pared, alargándose y deformándose con la luz tenue de la luna. Un terror indescriptible me invadió al comprender que no era una simple sombra, sino la silueta de un hombre alto y delgado, con una sonrisa macabra y ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. En un susurro que erizó mi piel, el hombre del saco me dijo: «Cuidado, pequeño. Los niños desobedientes son mis favoritos». Un grito ahogado escapó de mi garganta mientras la sombra se deslizaba por la habitación, acercándose a mi cama con pasos lentos y deliberados. Cerré los ojos con fuerza, suplicando por un despertar, por un escape de la aterradora realidad que me envolvía. Sin embargo, el frío contacto de una mano áspera y huesuda en mi mejilla me confirmó que no era un sueño. El hombre del saco estaba allí, a solo unos centímetros de mi rostro. «No tengas miedo, pequeño», susurró. «Solo quiero jugar un poco contigo». En ese momento, un rugido de trueno sacudió la casa, iluminando la habitación por un instante. Aprovechando la luz fugaz, alcancé a ver un saco raído y polvoriento que colgaba de la espalda del hombre, un saco que se movía y se contoneaba como si tuviera vida propia. Un terror primigenio me invadió. Sabía que tenía que escapar, que no podía permitir que el hombre del saco me atrapara en su macabro juego. Con un último esfuerzo, me deshice de su agarre y me lancé hacia la ventana, rompiendo el cristal con un golpe seco. El frío de la noche me azotó como un cuchillo, pero no me detuve. Corrí a través de la tormenta, con el rugido del hombre del saco resonando en mis oídos como un eco de la pesadilla que ahora era mi realidad. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, la oscuridad me tragaría para siempre. Esa noche, escapé del hombre del saco, pero su sombra y su terror se quedaron grabados en mi alma para siempre. Desde entonces, cada noche es un recordatorio de que la oscuridad esconde peligros que la mayoría ignora, peligros que solo aquellos que han visto al hombre del saco pueden comprender. Las horas posteriores a mi encuentro con el hombre del saco fueron un torbellino de emociones. El miedo, la adrenalina y el trauma se mezclaban en una tormenta que amenazaba con consumirme. Mis padres, al verme empapado y tembloroso, no dudaron en que había sido víctima de una pesadilla, una simple alucinación producto de la tormenta. Sin embargo, yo sabía que era real. La imagen de la sombra imponente, la áspera mano del hombre del saco y el terror que emanaba de su presencia estaban grabados a fuego en mi memoria. Decidí investigar por mi cuenta. En la biblioteca local, encontré un viejo libro de leyendas urbanas que mencionaba al hombre del saco. Según el libro, era una criatura que acechaba en la oscuridad, cazando niños desobedientes y llevándoselos en su saco para un destino desconocido. Un escalofrío me recorrió la espalda al leer la descripción. El hombre del saco no era solo un mito, era una realidad aterradora que acechaba en las sombras. Con el libro en la mano, regresé a casa y confronté a mis padres. Les mostré las páginas que hablaban del hombre del saco, les conté con detalle mi experiencia y les imploré que me creyeran. Al principio, se mostraron escépticos, pero la angustia en mi voz y la convicción en mi mirada los hicieron dudar. Finalmente, después de una larga discusión, acordaron tomar medidas para protegerme. Esa misma noche, colocaron cruces de madera en las ventanas y rezos de protección en las puertas. Dormí con la luz encendida y un bate de béisbol a mi lado, aferrándome a la esperanza de que el hombre del saco no regresara. Sin embargo, mi miedo no se disipó. Sabía que el hombre del saco estaba ahí fuera, en algún lugar de la oscuridad, esperando el momento oportuno para volver a atacar. Las noches se convirtieron en un calvario. El miedo al hombre del saco me perseguía como una sombra, impregnando cada rincón de mi habitación,
cada susurro en la oscuridad. Dormía con un ojo abierto, aferrándome a la tenue línea que separa la vigilia del sueño, aterrorizado de caer en las fauces de la pesadilla viviente. Una noche, mientras la luna llena bañaba mi habitación con su luz pálida, un sonido escalofriante me despertó, el crujir de la madera de la ventana. Un sudor frío me recorrió la espalda mientras me incorporaba en la cama, con el corazón palpitando en mi pecho. Lentamente, mi mirada se dirigió hacia la ventana. La sombra del hombre del saco se proyectaba en la pared, una silueta grotesca que me observaba con sus ojos penetrantes. Un terror paralizante me invadió, dejándome sin aliento, sin poder moverme. El hombre del saco comenzó a hablar con una voz áspera y gutural, sus palabras resonando en la habitación como un canto fúnebre. Te he estado buscando, pequeño. Es hora de jugar. Un rugido de furia escapó de mi garganta mientras me lanzaba hacia la ventana, impulsado por un miedo primario. El cristal se rompió en mil pedazos, y la brisa nocturna me azotó como un látigo. Corrí a través de la oscuridad, sin rumbo fijo, solo buscando escapar de la figura terrorífica que me perseguía. Los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos, mezclándose con el rugido del viento y el eco de la risa macabra del hombre del saco. De repente, tropecé y caí al suelo. El frío del pavimento me golpeó, y un dolor agudo me recorrió el tobillo. Me incorporé con dificultad, luchando por mantenerme en pie. En ese momento, una mano huesuda y áspera se posó sobre mi hombro. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral, y un grito ahogado escapó de mi garganta. No puedes escapar de mí, pequeño, susurró el hombre del saco en mi oído. Eres mío. Con un último esfuerzo de fuerza, me deshice de su agarre y me lancé hacia adelante, sin mirar atrás. La oscuridad me envolvió como un sudario, y la pesadilla se tragó mi realidad. Desperté en un hospital, con el cuerpo dolorido y la mente nublada. Los recuerdos de la noche anterior me asaltaban como olas de terror, imágenes fragmentadas de la persecución, la risa macabra del hombre del saco y su mano áspera sobre mi hombro. Los médicos me diagnosticaron un esguince de tobillo y contusiones leves. Mis padres, a pesar de la preocupación evidente en sus rostros, se aferraban a la idea de que todo había sido una simple pesadilla, una consecuencia del estrés y la tormenta. Yo, en cambio, sabía la verdad. El hombre del saco era real, y no descansaría hasta atraparme. Los días siguientes fueron un tormento. Cada ruido, cada sombra, despertaba en mí un terror cerval. Me encerré en mi habitación, tapiando las ventanas y colocando amuletos de protección en cada esquina. Vivía en un estado de paranoia constante, esperando el inevitable regreso del hombre del saco. Una noche, mientras leía un libro para distraer mi mente, un sonido familiar me heló la sangre, el crujir de la madera. Me giré bruscamente y vi, con un horror indescriptible, la silueta del hombre del saco en la ventana, su rostro macabro iluminado por la luna. Un grito desgarrador escapó de mi garganta mientras me lanzaba hacia la puerta, buscando refugio en cualquier lugar. Corrí por la casa como un animal acorralado, tropezando con los muebles y derribando objetos en mi camino. Finalmente, me encerré en el baño, atrancando la puerta con todas mis fuerzas. Me acurruqué en el suelo, temblando de miedo, mientras los rugidos del hombre del saco resonaban en la casa como un eco de la muerte. En ese momento, comprendí que no podía seguir viviendo así, aterrorizado y encerrado en mi propio hogar. Tenía que enfrentarme al hombre del saco, de una vez por todas. Tomé una decisión. No podía seguir viviendo aterrorizado, escondido en mi propia casa. Era hora de enfrentar al hombre del saco y poner fin a su macabra cacería. Con manos temblorosas, preparé una bolsa con algunos objetos que podrían serme útiles, un bate de béisbol, un amuleto de protección que mi abuela me había regalado y una linterna vieja. Esa noche, bajo la luz plateada de la luna, me aventuré en la oscuridad, decidido a encontrar al hombre del saco. Recorrí las calles solitarias, con el corazón palpitando en mi pecho y los ojos bien abiertos, buscando cualquier rastro de su presencia. De repente, un ruido en la callejuela me hizo girar en redondo. Una figura alta y delgada se movía entre las sombras,
con una sonrisa macabra que brillaba en la oscuridad. Era él. El hombre del saco. Un rugido de furia escapó de mi garganta mientras me lanzaba hacia él, blandiendo el bate de béisbol como un arma. La adrenalina bombeaba por mis venas, dándome la fuerza y el valor que necesitaba para enfrentar mi mayor miedo. El hombre del saco esquivó mi ataque con una agilidad sobrenatural, sus ojos negros como pozos sin fondo clavados en los míos. Una risa escalofriante resonó en la noche mientras me rodeaba, moviéndose como una sombra en la oscuridad. Corrí y esquivé sus ataques, utilizando el bate como escudo y la linterna para iluminar su rostro deforme. La batalla era feroz, una lucha por la supervivencia en la que cada golpe, cada movimiento, podía ser el último. En un momento de descuido, tropecé y caí al suelo. El hombre del saco se abalanzó sobre mí, con sus garras afiladas como cuchillas a punto de desgarrar mi carne. Cerré los ojos, esperando el inevitable final. Pero entonces, un destello de luz dorada me envolvió por completo. Abrí los ojos y vi, con una mezcla de sorpresa y esperanza, una figura luminosa que se interponía entre el hombre del saco y yo. Era un ángel, un ser celestial con alas resplandecientes y una mirada llena de compasión. El hombre del saco retrocedió, rugiendo de impotencia, mientras la luz del ángel lo envolvía y lo empujaba hacia la oscuridad. El ángel me envolvió en su aura luminosa, protegiéndome del hombre del saco que rugía de impotencia en la oscuridad. Su voz resonó en la noche, llena de furia y rencor. No has ganado, pequeño. Volveré por ti. Te atraparé y te llevaré conmigo. El ángel me miró con ojos llenos de compasión y me dijo con una voz suave y calmada: no temas. El hombre del saco no puede tocarte mientras estés bajo mi protección. Pero debes saber que la oscuridad siempre estará presente, acechando en las sombras. ¿Quién eres?, pregunté, todavía conmocionado por la batalla y la presencia celestial del ángel. Soy un protector de la luz, respondió. Mi misión es defender a los inocentes de las fuerzas del mal. ¿Por qué me has ayudado? Porque eres un niño valiente y puro de corazón, me dijo el ángel. Tu fe y tu determinación te han salvado. En ese momento, comprendí que el hombre del saco no era solo un monstruo, sino una representación de la oscuridad que existe en el mundo. Y también comprendí que la luz, la fe y la esperanza siempre serán más fuertes que la oscuridad. El ángel me dio un amuleto de cristal con un brillo incandescente. Este amuleto te protegerá del hombre del saco, me dijo. Llévalo siempre contigo y recuerda que la luz siempre estará contigo. Luego, el ángel se despidió con un suave toque en mi frente y se disipó en la oscuridad, dejando solo un rastro de luz dorada en el aire. Me quedé solo en la callejuela, con el amuleto de cristal en la mano y una sensación de paz y esperanza que nunca antes había experimentado. Sabía que el hombre del saco aún estaba ahí fuera, en algún lugar de la oscuridad, pero también sabía que la luz siempre me protegería. A partir de ese día, mi vida cambió. El amuleto de cristal que me regaló el ángel me brindaba una sensación de seguridad que nunca antes había experimentado. Ya no me sentía tan vulnerable, tan a merced del hombre del saco. Sin embargo, el miedo no se había ido del todo. Sabía que el hombre del saco todavía estaba ahí fuera, en algún lugar de la oscuridad, esperando el momento oportuno para atacar. Decidí compartir mi experiencia con alguien más, alguien que me creyera y me ayudara a enfrentar la oscuridad. Elegí a mi mejor amigo, Andrés, un chico valiente y confiable que siempre había estado a mi lado. Al principio, Andrés no me creyó. Pensó que todo era producto de mi imaginación, una forma de sobrellevar el trauma de la tormenta. Pero cuando le mostré el amuleto de cristal y le conté sobre la intervención del ángel, sus ojos se abrieron con asombro. Andrés me creyó. Y juntos, decidimos investigar más sobre el hombre del saco. En la biblioteca local, encontramos antiguos libros y leyendas que hablaban de la criatura, de sus orígenes y de sus métodos para atrapar a sus víctimas. Aprendimos que el hombre del saco era una criatura ancestral, nacida de la oscuridad y del miedo. Se alimentaba del terror de los niños, y su saco era un portal a una dimensión oscura donde sus víctimas eran condenadas a una eternidad de sufrimiento.
Con cada nueva información que descubríamos, nuestro miedo crecía, pero también nuestra determinación. No podíamos permitir que el hombre del saco siguiera aterrorizando a los niños. Teníamos que encontrar una forma de detenerlo. Tras semanas de investigación, Andrés y yo habíamos aprendido todo lo que podíamos sobre el hombre del saco. Sus métodos, sus debilidades, su modus operandi. Estábamos listos para enfrentarlo. Elaboramos un plan. Atraeríamos al hombre del saco a una trampa utilizando como cebo un objeto que le atraía, un viejo osito de peluche que había pertenecido a mi abuela. Esa noche, bajo la luz plateada de la luna, colocamos el osito de peluche en un parque solitario, un lugar que el hombre del saco frecuentaba. Andrés y yo nos escondimos entre los árboles, armados con bates de béisbol y amuletos de cristal. La espera fue tensa, llena de suspense. Cada crujido, cada movimiento en la oscuridad nos helaba la sangre. De repente, un sonido gutural rasgó la noche, la risa macabra del hombre del saco. Salió de las sombras, una figura alta y delgada con ojos negros como pozos sin fondo. Su mirada se posó en el osito de peluche, y una sonrisa cruel se dibujó en su rostro deforme. En ese momento, Andrés y yo salimos de nuestro escondite. Gritando con todas nuestras fuerzas, nos lanzamos sobre el hombre del saco, golpeándolo con nuestros bates. La criatura rugió de dolor y furia, arremetiendo contra nosotros con sus garras afiladas. La batalla fue feroz, una lucha por la supervivencia en la que cada golpe, cada movimiento, podía ser el último. En un momento crucial, logré sujetar al hombre del saco con mis manos. Andrés, aprovechando la oportunidad, le asestó un golpe final con su bate, dejándolo inconsciente en el suelo. Con la criatura a nuestros pies, jadeando y exhaustos, Andrés y yo nos miramos con una mezcla de triunfo y temor. Lo habíamos logrado. Habíamos derrotado al hombre del saco. Observamos al hombre del saco tendido en el suelo, inmóvil e inconsciente. Su rostro deforme estaba pálido, y sus ojos negros, cerrados como si estuviera muerto. Un silencio se apoderó de la noche, solo roto por el canto de los grillos y el jadeo de nuestro esfuerzo. Andrés y yo nos miramos, sin poder creer lo que habíamos logrado. De repente, un temblor recorrió el cuerpo del hombre del saco. Sus ojos se abrieron de golpe, brillando con un odio feroz. Un rugido gutural escapó de su garganta mientras se levantaba con una agilidad sobrenatural. «No me han vencido», gritó la criatura. «Volveré por ustedes. Los atraparé y los llevaré conmigo a la oscuridad». Se lanzó hacia nosotros con una furia renovada. Andrés y yo, aterrorizados, retrocedimos instintivamente. En ese momento, recordé el amuleto de cristal que el ángel me había regalado. Lo apreté con fuerza en mi mano y recité las palabras que el ángel me había enseñado. Un destello de luz incandescente brotó del amuleto, envolviendo al hombre del saco en un aura dorada. La criatura rugió de dolor mientras la luz lo consumía, hasta que finalmente se desvaneció en la oscuridad, dejando solo un rastro de humo negro en el aire. Habíamos ganado. El hombre del saco había sido derrotado. Andrés y yo nos abrazamos, con lágrimas de alegría y alivio en nuestros ojos. La pesadilla había terminado. La luz había vencido a la oscuridad. Al amanecer, regresamos a casa, exhaustos pero victoriosos. Sabíamos que la oscuridad siempre estaría presente, acechando en las sombras. Pero también sabíamos que la luz, la fe y la esperanza siempre serían más fuertes. Y que nunca más tendríamos que temer al hombre del saco.